Hermanos de Cristo, Templo Betel, oyentes, amigos, bienvenidos a Templo Betel. Estamos contentos, gozosos, porque Dios es bueno. Hermanos, y para siempre es su misericordia. Hermanos, sus bondades, sus misericordias, su gracia es abundante para nosotros, hermanos, y dámosle a la honra y la gloria a nuestro Dios por ello. En este día tengo un pensamiento, hermanos, un estudio. Hermanos, espero que el Señor bendiga sus vidas en estos días, ¿verdad?, que vivimos inciertos, ¿verdad?, muchos preocupados, muchos estresados, hermanos, pero el Hijo de Dios vive confiado, hermanos, porque el Señor está en control de todas las cosas. Y damos honra y gloria a Dios por ello. Tengo, hermanos, como texto Romanos capítulo 12, versículo 1. Es solo un versículo, hermanos, pero lleno de alimento para el día de nosotros en este día. Y le puse por título, Viviendo en el altar. Viviendo en el altar. Y ahorita vamos a mirar por qué el título. Pero dice el libro de Romanos, hermanos, y hemos estado trayendo pensamientos de este libro que me ha bendecido a mí. Mi vida bastante, hermanos, y espero que a través de estas enseñanzas el Señor siga y esté bendiciendo sus vidas de igual manera. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez más, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, trayéndonos a tu presencia, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor, aumenta fe en nosotros, Señor, y a los recién convertidos que los tenemos en mente, Señor, en estas nuevas vidas, en este nuevo nacer, Señor, que han emprendido, que aprendan, Señor, vivir, Señor, como nos dice tu palabra, Señor. Alabado sea tu nombre eternamente y para siempre, y en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Hermanos, a nuestros recién bautizados, todavía los tengo en mente, hermanos, y es muy importante dar instrucción, dar alimento, dar dirección bíblica, hermanos, de lo que Dios, ¿verdad?, pide, busca de nosotros. Amén. Ya hemos sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, y no es tiempo de sentarnos, no es tiempo de decir dentro de nosotros, ya estoy adentro, ¿verdad? Hermanos, el bautismo es el comienzo y es el principio, hermanos, de una vida de la cual el Señor, hermanos, nos habla también por las Escrituras, hermanos, de lo que Él pide de nosotros, amén. Esta instrucción bíblica, hermanos, es muy importante, amén. Nuestros pecados han sido perdonados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Hermano, usted por fe creyó la palabra, creyó en Cristo, tomó este paso de obediencia a la palabra del Señor. Y es un comienzo, hermano. Si uno puede decir, ya me bauticé, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? A Dios le importa, hermanos, cómo uno vive su vida. Cómo usted y yo debemos de vivir nuestra vida, hermanos, de aquí en adelante, en este nuevo caminar. ¿Qué es lo que Dios? Es importante que estemos viviendo una vida que agrada a Dios. Dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice, agradable a Dios. Y hemos sido salvos, hermanos, pero déjenme decirle, no es suficiente, hermanos, ser salvos. Ya hemos sido justificados de pecado.
Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero Dios desea que usted y yo sigamos en este camino de santificación, hermanos. Hermanos, que cada día nos podemos conformar a la imagen, hermanos, del Señor Jesucristo. Este es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, hermanos. Amén. ¿Verdad? Y esto es lo que vamos a estar hablando en este día. Amén. Y aquí en este versículo, cuando lo leímos, hermanos, hay una palabra que a mí me llamó la atención. Amén. Y la palabra es sacrificio. Amén. Es obvio, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando habla de los romanos, muy estudiado en el Antiguo Testamento, muy estudiado en Moisés y los profetas, él sabía, hermanos, que el sacrificio en el Antiguo Testamento, hermanos, era cuando se traía un holocausto, hermanos, se traía un animal, amén, y era presentado, hermanos, al sacerdote, venía al templo, era un sacrificio de animales, hermano, y era traído y era sacrificado y puesto sobre el altar de bronce, amén. Quiero recordarles el título, Viviendo en el altar. Amén. Hermanos, y ahora Pablo, hermanos, aquí nos dice en el Nuevo Testamento, nos ruega que cada uno de nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí, hermanos, en este día nos vamos a enfocar, hermanos, viviendo en el altar, viviendo en el altar. Y aquí en este versículo, un versículo, hermanos, pero está lleno, hermanos, de alimento para nosotros en este día. Podemos, hermanos, tener un buffet, hermanos, de este versículo mismo, hermanos, y el Señor nos habla, nos dice, hermanos, su tremenda voluntad para nosotros. Y solo un versículo, hermanos, pero cuando vamos letra por letra, o hermanos, frase por frase, al estar estudiando este versículo, vamos a ser alimentados y vamos a dejar, hermanos, que Dios nos hable. Amén. Abra su corazón, abra su vida, abra su entendimiento y deje que Dios hable a su vida en este día. Amén. Que sea Dios que nos enseñe a vivir la vida, hermanos, agradable delante de Él. Amén. Una vida que le agrada, una vida que le trae honra, que le trae, hermanos, gloria. ¿A quién? A Él, gloria a Dios, al Señor, amén. Y frase por frase, palabra por palabra. Y hermanos, Romanos 12:1 empieza, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esta palabra, hermanos, que principia el apóstol, así que, hermanos, es un puente que conecta, hermanos. Aquí estamos en el capítulo 12, pero del capítulo 1 al capítulo 11, hermanos, es un continente, por decir así. Hermanos, sí, esta palabra, así que, es lo que conecta a los restos de los versículos, capítulo 12 hasta el capítulo, si no estoy equivocado, el capítulo 16 de Romanos. Entonces, esta palabra, así que, es el puente que conecta, hermanos, Romanos 1 al 11, a 12 al 16, hermanos, y está conectando, como dije, estas dos masivas, hermanos, continentes, hermanos, estas palabras. Amén. Pablo, hermanos, en los primeros capítulos está dando instrucción a la iglesia. Está dando doctrina, está instruyendo. Amén. Los primeros 11 versículos. Amén. Pero en los versículos o capítulos, 12 al 16, Pablo ahora nos da la aplicación. Primero nos enseña y ahora nos está diciendo que vivamos, que lo pongamos en práctica. Primero es enseñanza y luego instrucción, hermanos, o aplicación a lo que está hablando el apóstol Pablo. Amén. Como dije, primeros capítulos da doctrina y luego nos hace saber el deber del cristiano.
instrucción están, hermanos, y aplicación están ligadas. El saber y el hacer son dos palabras que siempre en las escrituras deben de estar, hermanos, ligadas. En la primera parte trata todo de la mente, instrucción. La segunda parte es de ponerlo en práctica, y que es muy importante que entendamos esto. Entonces, esta parte da instrucción y lo dice, así que, hermanos, ya nos va a estar diciendo cómo es el vivir, de ponerlo en práctica. Amén. Hermanos, si están pensando en esto, debe de haber un así que en cada uno de nuestras vidas. Amén. En la vida cristiana debe haber un así que, un puente, hermanos, que nos lleva el saber la sana doctrina del Señor a vivir, hermanos, la vida diaria en Cristo. Amén. Un así que debe estar en su vida. Ya fue instruido en el bautismo, en fe, en buenas obras, en el Espíritu Santo. Hermanos, y ahora tenemos que ponerlo en práctica en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. Entonces, esta frase conecta, hermanos, lo que sabemos de religión, hermanos, y nos lleva a relación, amén, con el Señor. Amén. Entonces, al llegar a la iglesia, al venir a la iglesia, usted recibe instrucción, está recibiendo doctrina, amén. Pero aquí debe haber un así que en la vida para hacer ahora la voluntad de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, que Pablo nos quiere motivar. Primero vamos a mirar una motivación, hermanos, para vivir la vida cristiana. Y vamos a tomarlo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, dice, nos da la motivación. Os ruego por las misericordias de Dios. Amén. Puede ver, hermanos, aquí la motivación. Pablo nos está motivando. Dice, os ruego, os suplico por las misericordias de Dios. Pablo no solo lo quiere decir, hermanos, nos está persuadiendo, hermanos, nos está empujando, nos está motivando, hermanos. Pablo está poniendo, hermanos, en América dice, a fire underneath us, una mecha, hermanos, abajo de nosotros, hermanos, para así, hermanos, vivir la vida cristiana. Está encendiendo esa mecha debajo de nosotros y nos está motivando a vivir, hermanos, una vida para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Esa es la motivación de Pablo, es lo que movía a Pablo. Que la iglesia no solo sepa la escritura, sino que la ponga por obra, que la haga. Amén. Os ruego, lo que Pablo está diciendo, dice, os demando, os imploro, os exhorto, os exijo, os suplico, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Pablo no es pasivo. Hermanitos, si quieren hacerlo o no quieren hacerlo. No es pasivo. Hermanos, Él está detrás de nosotros y nos está motivando, nos está persuadiendo, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Y lo está motivando porque acababa de dar, hermanos, doctrina. Los primeros 11 capítulos, hermanos, nos da sana doctrina. Nos ha enseñado la doctrina de la condenación. Nos ha enseñado la doctrina de la justificación. Nos ha enseñado la doctrina de santificación, la doctrina de glorificación, de elección, de predestinación, hermanos. Y ahora viene detrás de nosotros, dice, así que, hermanos, ahora os ruego por las misericordias de Dios. Pablo nos está, hermanos, agresivamente buscando para persuadirnos. Esto no es, hermanos, manipulación. Esto es motivación. No nos quiere, hermanos, manipular a servir al Señor. Él quiere motivarnos, hermanos, para servir al Señor. Que Dios, hermanos, esté trabajando por medio de la palabra del predicador, del que enseña, del que da el estudio bíblico, de la palabra de Dios, para que nosotros podemos, hermanos, pasemos el puente a vivir
para la honra y la gloria de Dios. Ya fuiste bautizado, vive para Dios. Entiende lo que Dios está buscando de ti. Amén. Ya conocimos la palabra, ya conocimos lo que Dios pide de nosotros, ya lo sabemos, hermanos. Ahora tenemos que vivirlo. Ahora tenemos que vivirlo. Dice, así que hermanos, os ruego. Y aquí viene, hermanos, la motivación. Por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, que son aquellas, hermanos, que Él habló en los primeros 11 capítulos. Habló de la soberana gracia de Dios, hermanos. De aquello que Pablo habló en aquellos primeros capítulos que fueron presentados, hermanos, a la iglesia de Roma y a nosotros en este día, que eran, hermanos, aquellas que eran misericordias de Dios, hermanos, para nosotros. Yo quiero que miren esta palabra, si podemos poner ese versículo en la pantalla, Romanos 12:1, dice misericordias. No es singular la palabra, es plural. Pablo ha presentado todas las misericordias de Dios. No es una misericordia, hermanos. Él ha presentado una abundancia, hermanos, de misericordia, las abundantes misericordias que Él ha tenido para nosotros. Pongamos a pensar en dónde estuvimos antes de Cristo. ¿Cuál era tu vida antes de Cristo, hermanos? Vivíamos en un lodo cenagoso, hermanos. Vivíamos en pecado. Vivíamos en tinieblas, hermanos. Pero, hermanos, en su palabra se han mostrado las misericordias, hermanos, que se refieren a lo que Dios hizo en nuestras vidas. Aquella intervención, hermanos, en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas misericordias, hermanos? Él te ha dado su Santo Espíritu. Esa es misericordia. Hermanos, Él nos ha levantado de la muerte espiritual. Eso es misericordia. Su palabra nos trajo fe, hermanos, para creer en Cristo. Fe que viene por el oír. Eso es misericordia. Todo esto es parte, hermanos, de las misericordias de Dios. El hecho, hermanos, de ser crucificado con Cristo, hermanos, es misericordia. Ser sepultado con Cristo es misericordia. El ser resucitado con Cristo, hermanos, estas son las misericordias de Dios. Mi vida, tu vida fue radicalmente cambiada y transformada, hermanos, por el poder de su gracia, de su misericordia. Esto es misericordia de Dios. Nos llenó con su Santo Espíritu, hermanos, y nos está dirigiendo en cada momento de cada día, hermanos, a una vida nueva, a una novedad de vida, a una vida nueva, hermanos. Qué hermosa motivación del apóstol. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios. Si usted y yo, hermanos, realmente hemos considerado las misericordias de Dios, hermanos, en nuestras vidas, esto motivará, hermanos, pondrá motivación, hermanos, y es una llama, un fuego, una pasión dentro del alma del que conoce estas cosas, hermanos, para una vida la cual el Señor, hermanos, nos ha llamado, aleluya, y nos está llamando. Esta es nuestra oración para Templo Betel, para nuestros recién convertidos, amén. Que Dios nos sature, hermanos, que eche gasolina espiritual en nosotros, hermanos, y nos encienda con fuego, hermanos, en nuestro corazón, aleluya. Un fuego, hermanos, que nos motive a vivir para Cristo, amén. Y esto es una motivación, amén. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Y aquí nos está diciendo que presentéis, o qué es lo que debemos de presentar, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que debemos de presentar? Esto consiste en presentar vuestros cuerpos
en el altar. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, como dije en el principio, hermanos, Pablo está tomando del Antiguo Testamento. El sacerdote tomaba el sacrificio, un animal, lo hería, lo degollaba, hermanos, y lo traía en el altar y lo ponía sobre el altar, hermanos, como estaba prescrito por el Señor, como lo demandaba el Señor. Hermanos, era traído y puesto sobre el altar de bronce, amén. Es traer un sacrificio, hermanos, como lo prescribió el Señor. Traer un sacrificio de otra manera, hermanos, no era aceptable, no era agradable ante Dios, hermanos. Y esto no sería, hermanos, agradable para Él. Dios lo rechazaba. Pero miren, Pablo ahora nos dice que usted y yo nos presentemos, amén. No con un animal, hermanos, trayendo un animal para presentar sobre el altar, sino que tomemos, miren, nuestras propias vidas. Usted y yo que tomemos nuestras propias vidas y las presentemos sobre el altar. Las presentemos sobre el altar en la presencia de Dios. Esto, hermanos, es dar nuestra vida a Dios. Este es dar nuestra vida al Señor. Hermanos, y esto es aceptable y agradable a Dios. El Señor ahora te usará porque te entregaste a Él. Él te usará para su honra, para su gloria, para la alabanza de su nombre. Amén. Porque ahora tú le perteneces a Él. Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos. La palabra cuerpo realmente representa la totalidad de la persona. Espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, esto representa cada pulgada y cada, hermanos, onza de quién soy, de quién eres y qué es lo que eres. La totalidad de la persona, tu mente, tus emociones, tu voluntad. Todo lo de ti será entregado en sacrificio vivo, agradable a Dios. Amén. 100% puesto sobre el altar delante de Dios. Empezando con la mente. Amén. Nuestra mente, hermanos, debe ser entregada al Señor. Nuestra mente es entregada al Señor. Lo que creemos, lo que entendemos. Vamos a pensar, hermanos, los pensamientos de Dios, la mente de Dios. Vamos a pensar como Dios piensa. No nos vamos a dejar ser guiados por las ideologías del mundo. Hay mucho pensamiento, hermano, allá afuera. Mucho Facebook, mucho YouTube, hermanos. Amén. No nos dejemos llevar por esas cosas, hermanos. Tengamos la mente de Cristo. Aleluya. Tengamos los pensamientos de Cristo, no las ideologías del mundo. Nuestra mente es dada a Dios. Nuestros ojos son dados a Dios. Lo que vemos, lo que miramos. Nuestros oídos son dados a Dios, lo que oímos. Nuestra boca, lo que hablamos. Amén. Es entregada a Dios. Aleluya. Todo es gobernado, hermanos. Aleluya. Para dar glorificación a Dios. Todo es gobernado de aquello que glorifica a Dios. Nuestras manos, hermanos, serán dadas a Dios. Aquello que tocas, lo que trabajas. Los pies son dados a Dios donde caminas. Esto es lo que Pablo está diciendo, que presentéis el cuerpo. Hermanos, a Dios, vuestros cuerpos a Dios. Y aquí está algo interesante, hermanos. Dice que es un sacrificio vivo y santo. En aquel tiempo, hermanos, del Antiguo Testamento, el sacrificio era el muerto, el animal muerto, el cual era presentado, pero aquí está un sacrificio vivo. Dios está pidiendo un sacrificio vivo. ¿Qué hermanos quiere decir esto? Amén. Dios nos quiere vivos. Amén. Que estemos viviendo para Él, vivos, hermanos, 24/7. Hermanos, toda hora, todo el día. Hermanos, que Dios nos quiere ahí sobre el altar, viviendo en el altar. Ahí vivimos. Ahí es en nuestro domicilio. ¿Dónde vives? En el altar de Dios. Ese es nuestro domicilio.
Ahí vivimos, hermanos, constante. Debemos estar viviendo como sacrificio vivo, hermanos, delante de Dios. Y no solo vivo, no solo todo el tiempo, sino santo. Aquí la palabra santo significa ser separado para un uso especial. Ser apartados de vivir una vida común, hermanos, una vida temporal, para vivir una vida siempre, hermanos, la vida celestial. Y siempre tener nuestra mente, hermanos, en las cosas de arriba. No en las cosas del mundo, las ideologías del mundo, sino en las cosas de arriba. Eso es lo que nos debe de preocupar. Las cosas celestiales. Salir de esta vida terrenal, hermanos, para vivir con propósito. El propósito de Dios, hermanos, para nuestras vidas. Y vivir con la dirección hacia Dios. Gloria al Señor. La palabra santo es también, hermanos, significa, hermanos, pureza, santidad, sin mancha, sin contaminación de este mundo. Entonces estamos persiguiendo santidad, hermanos, y justicia. Estamos diciendo, hermanos, ahí lo que Levíticos 11, 44, 45 dice: sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Amén. Este es el único, hermanos, sacrificio que Dios recibe. Este es el único sacrificio que es, hermanos, agradable a Dios. Aleluya. Hay vidas que agradan a Dios y hay vidas que no agradan a Dios. Amén. Usted y yo, hermanos, al bajar las aguas bautismales, debemos vivir de la manera que agrada a Dios. Amén. Hay muchas que no, hermanos, están agradando a Dios. Este problema, hermanos, es un problema desde el principio, hermanos, de la iglesia. Amén. Lo miramos. Ananías y Zafira no estaban agradando a Dios. Amén. Hermanos, no estaban agradando a Dios. La iglesia, hermanos, en Corintios, hermanos, no estaban agradando a Dios. Amén. No estaban viviendo la vida que agradaba a Dios, hermanos. Y podemos mirar que duermen. Amén. Cayeron muertos. Zafira y Ananías cayeron muertos. Y en Corintios muchos dormían, muchos habían muerto, hermanos. Gloria al Señor. Ya saben que, hermanos, el no agradar a Dios tiene consecuencias. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Moisés, hermanos, cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca, dice que vino y la golpeó, hermanos. Y esto no agradó a Dios. Moisés no entró en la tierra prometida. El Señor le dijo: súbete al monte, ahí vas a morir. Amén. Porque no agradó a Dios. Amén. Entonces hay una fuerte, hermanos, motivación de Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios de vivir una vida aceptable y agradable, hermanos, en la presencia de Dios. Querido nuevo hermano, busca la presencia de Dios en tu vida. Únete en oración, en lectura bíblica. El vivir 24/7 pensando los pensamientos del Señor, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo ante Dios. Hermanos, porque no podemos olvidar lo que Él hizo por nosotros. Dice Romanos 12:1 de nuevo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Esta palabra es muy interesante. Amén. En el griego la palabra racional es lógicos. Esta es la palabra, usted puede oír la palabra lógica ahí. Se refiere a lo que es racional, aquello que es inteligente. Cuando dice entonces vuestro culto racional, está presentando aquello que es racional y inteligente, hermanos, en nuestro culto de adoración. Pablo, hermanos, lo está diciendo, hermanos, aquí, que no es racional el que no presenta vuestros cuerpos en santa y agradable sacrificio. Eso no es agradable cuando no venimos de esa manera. El único método razonable de vivir nuestra vida cristiana es, hermanos, de presentarnos en sacrificio vivo, santo
ante el altar de Dios. Aleluya. Ya hemos sido perdonados, hermanos, de pecado. Ya hemos sido perdonados de culpa. Ya hemos sido rescatados, hermanos, de la condenación, del juicio. Cuando nos entregamos al Señor, hemos sido recibido el perdón, hemos sido justificados. Se nos ha dado el Espíritu Santo, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo caminar, una nueva dirección, aleluya, un nuevo destino. Amén. Cuando entendemos esto, hermanos, entonces es razonable vivir santos y una vida que agrada a Dios. Cuando entendemos esto, hermanos, es esa vida que es razonable por lo que Él hizo por nosotros. Es racional, es una vida y una decisión de inteligencia. Aleluya. ¿Cómo es posible vivir por sí mismo? ¿Cómo es posible vivir en este mundo de pecado, hermanos? Cuando lo calculamos, cuando hacemos matemáticas, podemos ver las grandezas de un Dios, hermanos, que nos amó. Después de analizar usted y yo esto, hermanos, no es posible vivir de otra manera. No es posible vivir de una manera, hermanos, que no trae gloria a Dios. It's not reasonable, no es razonable. Amen. Esta palabra culto también es interesante, porque pensamos que es el servicio de la semana o es el culto del domingo. Amén. Venir al culto de la semana es muy importante. Venir al culto el domingo, hermanos, es muy importante todo eso. Pero al venir el culto, hermanos, el domingo es para prepararnos, hermanos, para ser adoradores, hermanos, el resto de la semana. Amén. ¿Entienden? Usted viene aquí el domingo, hermanos, para llenarse, para poder vivir la vida cristiana el resto de la semana. Amén. La iglesia es como una estación de gasolina, es a gas station. Venimos a la estación para llenar el tanque de gasolina, hermanos, para poder vivir el resto de la semana. Amén. Así la iglesia, usted viene para ser lleno, para que pueda vivir el resto de la semana, hermanos, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo nos está diciendo de tener un estilo de vida que siempre, hermanos, esté dando honra y gloria a Dios. Que nuestra entera existencia, cada día, 24/7, hermanos, siempre estemos viviendo en el altar de Dios. Amén. En todo tiempo, hermanos, estar levantando manos santas, hermanos, mirando hacia el cielo, boca abierta, dando honra y gloria al Señor, dando alabanza a nuestro Dios. Glorificamos a Dios, hermanos, en todo aspecto de nuestra vida. Donde quiera que estemos, vayamos, estemos en el altar de Dios, viviendo en el altar de Dios, en sacrificio, hermanos, vivo y santo, que esto es agradable, hermanos, en nuestro culto. Esto es razonable, racional, hermanos, por lo que Él nos ha dado. Amén. Hermano, hermana que has recientemente entregado, amén. Dios pide que tú siempre estés viviendo, ¿verdad? Como Él manda. Amén. Lo que somos el domingo, seamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No haga diferencia, hermanos, que todos nuestros días sean para la honra y la gloria de nuestro Dios hasta que Él venga por nosotros. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por este pensamiento. Llévale, Señor, a cada corazón, cada vida, Señor. Estamos meditando en los recién convertidos y los que están ya pensando en ellos, Señor. Pero también para aquellos, hermano, Señor, que han estado en este caminar por un tiempo, Señor. Que no olvidemos estas verdades, Señor. Que siempre presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, delante de ti. Que esa sea nuestra vida, Señor. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre eterno. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima.